Vamos a ver en qué intervalos debemos estudiar la curvatura de una función. Es decir, cuando nos dan el estudio de la curvatura y el cálculo de los puntos de inflexión, nos aparece el esquema que ya conocemos. Mediante el estudio de las derivadas sucesivas, podemos ver si la función tiene un punto de inflexión y los posibles cambios de curvatura. Pero, advertencia extraordinariamente importante la que voy a hacer en este vídeo. Mirad, nosotros sabemos que si en una función hay puntos de inflexión, por definición se produce un cambio en la curvatura. Vamos a recordar detalles. Supongamos que eso es la gráfica de una función. Identificamos ese punto como un punto de inflexión. Motivo: en ese punto vamos a decir que pasa de tener esta forma que nosotros llamamos cóncava a esta forma que nosotros llamamos convexa. Mismo razonamiento para ese punto. Si yo tomara ese punto, podría explicarlo de otra forma. Hay un cambio de curvatura porque cualquier punto que tome por esa parte de la gráfica, sus rectas tangentes dejan la gráfica por debajo. Si tomo un punto de la parte que está por la izquierda del punto de inflexión, cualquiera de las rectas tangentes dejan la gráfica por arriba. En ese punto hay un cambio de curvatura. La tendencia en este caso sería esta y hay un cambio en la curvatura. Todos tenemos claro que si existen puntos de inflexión, en ese punto se produce cambio de curvatura. Pero aquí viene la idea extraordinariamente importante. Si una función no tiene puntos de inflexión, no quiere decir que no pueda tener cambios de curvatura. Repetimos, si hay puntos de inflexión, sé que hay un cambio de curvatura. Pero el que no tenga puntos de inflexión no quiere decir que no pueda haber cambios de curvatura. Y para resolver esta situación nos vamos a encontrar un problema. Si yo para el estudio de la curvatura, lo cual es muy general o muy frecuente, primero hallo los puntos de inflexión y en los intervalos que se forman respecto de los puntos de inflexión hallo el signo de la derivada segunda, me puede encontrar sorpresas desagradables. Debemos proceder de la siguiente forma. Para el estudio de la curvatura de una función, primero vamos a ver si tiene puntos de inflexión. Se ha de cumplir que la derivada segunda de ese valor de x, que es simbolizado con a, que es un supuesto punto de inflexión, la derivada segunda para ese valor tiene que valer 0. Y si la derivada tercera de ese valor es distinta de 0, sabemos que tiene punto de inflexión. Pero, repito, tenga o no puntos de inflexión, para el estudio de la curvatura, en una recta debemos representar los posibles puntos de inflexión si es que los tienen. Valores generalmente se toman los extremos, ya lo veremos con un ejemplo, en los que no está definida la función. Y valores en los que no está definida la derivada segunda de la función. Representamos esos valores en una recta y se van a formar unos intervalos. Analizamos el signo de la derivada segunda en esos intervalos. Vamos con un ejemplo, repito, extraordinariamente importante. Analizo el signo de la derivada segunda y en algunos casos podría recurrir o tendría que recurrir a la derivada cuarta. Pero en general con la derivada segunda va a ser suficiente para hallar la curvatura de la función. Nos situamos. Me dan una función racional, muy sencillita, extraordinariamente sencilla. Yo tengo preparada en la lámina la expresión analítica, 1 partido de x cuadrado menos 1. Y a golpe de vista, sé que el dominio de la función van a ser todos los reales menos el 1 y el menos 1, porque anulan el denominador. Si para estudiar la curvatura
nos centramos solamente en el cálculo de puntos de inflexión, vamos a tener problemas. Vamos a ver los puntos de inflexión. Tengo el resultado de la derivada primera, lo hacéis pasito a paso. Tengo el resultado de la derivada segunda. Si esa función tiene puntos de inflexión, recordemos, la derivada segunda tiene que valer 0 y la derivada tercera para esos valores de x que hacen valer 0 la derivada segunda, distinta de 0. Expresión que nunca puede valer 0, porque la x está al cuadrado siempre va a dar un número positivo. Multiplicada por positivo más otro número positivo, esa expresión matemática no va a tomar el valor 0. Es decir, no tiene puntos de inflexión esa función. Y podría venirnos a la mente, si en los puntos de inflexión se produce el cambio de curvatura, si no tiene puntos de inflexión, no tiene cambios de curvatura. Error matemático. Para estudiar la curvatura, debo representar, vuelvo a recordar, los valores en los que no está definida la función. En este caso el -1 y el 1. Segundo, los posibles puntos de inflexión que no tiene. Y tercero, valores en los que no está definida la derivada segunda. Esta expresión matemática, que es la derivada segunda, se dice que no está definida en el +1 y en el -1, porque al sustituir la x en la derivada segunda por +1 y -1, obtenemos 0 en el denominador. No está definida, coinciden con los valores que no está definida la función inicial. Luego repetimos, para el estudio de la curvatura debemos representar, para formar los intervalos en los que voy a analizar el signo de la derivada segunda, los puntos de inflexión, valores en los que no está definida la función inicial y valores en los que no está definida la derivada segunda. Tenemos los valores en la recta y a partir de este momento el procedimiento por todos conocido. Vamos a hallar el signo de la derivada segunda en cada uno de los tres intervalos que se han formado. Es decir, en este intervalo que va de -∞ a -1, voy a tomar un valor, por ejemplo el -2. Me lo llevo a la derivada segunda, analizo el signo. Vamos a ver qué signo da. El numerador siempre es positivo. Lo dijimos anteriormente. -2 al cuadrado va a dar positivo. Concretamente 4 menos 1 da positivo, elevado a 3 da positivo. Derivada segunda en ese intervalo va a ser mayor que 0. Va a tener esa forma que nosotros llamamos cóncava y otros llaman convexa. Entre -∞ y -1 tiene esa forma, yo os tengo dibujada la gráfica de la función. Entre -∞ y -1 decimos que es cóncava. Tomamos un valor entre -1 y 1. Por comodidad tomo el 0. Si me lo llevo a la expresión, en el numerador quedaría 2, en el denominador -1 al cubo, lo que me interesa es el signo, da negativo, más entre menos menos, signo de la derivada segunda menor que 0, va a tener esta forma entre -1 y 1. Entre -1 y 1, la gráfica de la función tiene cambio de curvatura. En este caso cóncava, en este caso convexa. Vamos con el otro intervalo de 1 más infinito. Tomamos por ejemplo el 2. Analizo el signo en la derivada segunda. Positivo el numerador, positivo el denominador. Más entre más, mayor que 0, tiene esta forma que nosotros llamamos cóncava. Es decir, la gráfica de esta función tiene cambios de curvatura. Sin embargo, no tiene puntos de inflexión. Resumen al contenido del vídeo. Repito, extraordinariamente importante en el estudio de la curvatura. Para estudiar la curvatura, debo analizar el signo de la derivada segunda. En algunos casos, el de la derivada cuarta. Para analizar el signo de la derivada segunda, debo formar unos intervalos. Pero
Si no hay puntos de inflexión, no tengo los intervalos. Represento los puntos de inflexión. Represento aquellos valores en los que no está definida la función. En nuestro caso, la función inicial no está definida ni en el -1 ni en el 1. Concretamente tiene asíntotas verticales. Y valores en los que no está definida la derivada segunda, en este caso coinciden los valores. Se van a formar unos intervalos. Damos valores de esos intervalos, analizo el signo de la derivada segunda y, aplicando el cuadro que vimos anteriormente, si la derivada segunda es positiva, tiene esta forma, si es negativa, tiene esta otra forma. Vamos a hacer ejercicios para el estudio de la curvatura de distintas funciones. Tema concluido.